Vamos a ver. Ahora. Voy a poner las gafas. Yo no voy a intentar responder, porque creo que supera las posibilidades de este foro, a esa pregunta de quiénes somos. Yo creo que eso vendrá luego, o así me lo he planteado yo. Yo recuerdo que el día que nos reunimos lo que se nos planteó fue intentar hacer una cartografía de la realidad, una radiografía, que se ha dicho también, sea como fuere, de la realidad provincial de cada una de las provincias de Castilla y León. Cuando yo me he puesto a ello, me he dado cuenta que incluso eso superaba las posibilidades, este objetivo superaba incluso las posibilidades de lo que yo podía hacer en este momento, con un tiempo muy tasado, muy limitado, y por eso he titulado esta intervención Elementos para una cartografía cultural, porque si definimos cartografía cultural como llevar una identificación sistemática de los recursos culturales de la comunidad y el territorio a una representación de un mapa o plano, eso indica dos cosas: que tiene que ser sistemática y que ha de ser una representación sobre un mapa o plano. Yo tengo el defecto de que, entre comillas, de que además de ser historiadora del arte, hice geografía en su momento. Entonces, por ser quizá estricta con lo que las palabras dicen, pues lo primero que quiero aclarar es que, por lo tanto, voy a aportar elementos para hacer esa cartografía, pero no es una cartografía definitiva de lo que sucede, de lo que hay en Palencia. Por lo tanto, ¿por qué? Porque ni es sistemática. Por lo tanto, ya pido perdón de los vacíos, de las no menciones, etcétera, etcétera, que seguro, puesto que así está planteado, que va a haber, porque yo he seleccionado algunas cosas que a destacar. No intento ser sistemática, no intento reflejar o recoger todo. Y esa sería la primera cuestión. Y la segunda cuestión que me he planteado y que quisiera aclarar es algo que, por lo que aquí se ha pasado en la mesa, en las intervenciones anteriores en la mesa, se ha dicho y se ha pasado por encima, pero que me parece muy importante, que es el concepto de cultura del que partimos. Es verdad que hay tantas definiciones de cultura como casi individuos, no solo ámbitos o ciencias o lo que sea, sino individuos. En el año 79, un estudio presentado en la UNESCO detectaba 300 conceptos de cultura diferentes. En el 79 y del 79 para acá han pasado mucho y se ha hablado mucho de cultura. Por lo tanto, estar de acuerdo en eso, en el concepto, ya de por sí es un concepto polisémico que de por sí hace que hablemos de cosas diferentes posiblemente. La cuestión es que esto no es intrascendente. No se puede pasar por encima de ello sin más ni más. ¿Por qué? Porque, como dice José Antonio Caride, la cultura permite a cada individuo, grupo o comunidad tomar conciencia de su posición en el escenario sociohistórico, ya que algunas modalidades de cultura inhiben o activan desigualdades sociales. Es decir, tengamos cuidado, porque a veces el arma puede ser, la cultura puede ser un arma, pero no cargada de futuro, sino cargada de desigualdad. Entendamos, por lo tanto, que saber de qué concepto partimos es un elemento importante. Por lo tanto, yo no voy a intentar hacer una síntesis, ni tampoco voy a poner aquí sobre la mesa todo un conjunto de teorías, porque sobrepasa el objetivo. Pero sí, a nivel, con un sentido operativo, yo definiría 4 formas de entender la cultura. Un componente de la conciencia, que es lo que nos hace humanos, lo que nos hace seres sociales. Sin cultura no somos humanos. Todo ser humano es un ser cultural. Y como colectivo, por eso nos preguntamos quiénes somos culturalmente. A eso no podemos renunciar nunca. Y entonces eso es lo que tenemos que potenciar en cualquier sociedad. Pero la cultura también es la herencia de lo que nos han traspasado nuestros antecesores, una herencia que tenemos la obligación de conservar
de restaurar y de acrecentar. Me parece muy importante. Los responsables de los museos lo saben muy bien. Y yo creo que en las políticas culturales hay que tener claro esto. Y incido en la palabra acrecentar. Porque no podemos dejar de producir cultura para el futuro. En tercer lugar, cuando se habla de cultura, hay gente que no está hablando de ninguna de estas dos cosas. Está hablando de productos culturales que están vinculados a una industria cultural. Por eso tanto interés en que se evalúe cuánto genera, cuánto, etcétera, etcétera. Que está muy bien, pero es un tercer concepto, que poco tiene que ver con el primero. Y por último, y vinculado a este tercer concepto, es un factor también generador de riqueza, lógicamente. Es un recurso estratégico que en todo planteamiento de desarrollo comunitario, por ejemplo, se está planteando como un elemento de valor. Todo esto es la cultura. Y no he definido todavía nada. Voy a sumarme a una definición muy abierta por eso, y que por eso la he elegido, que es de Héctor Posse, que en un libro que se titula La cultura de las ciudades. ¿Por qué he escogido esta definición? Por esa razón, porque es muy abierta y porque habla de la ciudad, de la cultura en un territorio concreto, la ciudad, en el marco de un municipio que él define, y yo estoy con él, que es el marco natural de desarrollo de las políticas culturales. Dice el texto, entendemos por cultura un conjunto de acciones y producciones de naturaleza simbólica, estén estas apoyados en elementos materiales o inmateriales, desarrollados en los ámbitos intelectual, artístico, social y recreativo, todos nos valen, de las personas, y sobre todo concebidas con un carácter creativo, insisto en esta última parte, que tengan un carácter creativo, si no, no estamos hablando de cultura. Podemos estar haciendo cosas recreativas, pero si no son creativas, no son cultura. Entonces, ya declaro que, por lo tanto, hay límites que yo he establecido y que van un poco en esta línea. Bueno, voy a intentar aplicar esto en un territorio que es la provincia de Palencia, con una extensión de algo más de 8.000 kilómetros cuadrados, con grandes contrastes físicos, paisajísticos, socioculturales y económicos. Un territorio en la cual casi la mitad de la población se concentra en la capital. Y no es una ciudad grande, como ustedes saben. El 48,15% de la población se concentra en la capital de Palencia, por encima de la media nacional, que suele ser, que está en torno al 32%. Eso nos dice bastante, porque estamos hablando de una ciudad de 82.000 habitantes. Nos habla de cómo está el conjunto de territorio, que luego diremos, exceptuando la capital, de que estamos hablando de un territorio que se acerca mucho, como aquí se ha dicho también en otras provincias, a lo que se puede llamar desierto demográfico. Y eso tiene unas limitaciones muy fuertes para la cultura, lógicamente. Tiene con respecto a otras provincias como Zamora, como León, como todas las que me han antecedido, como toda Castilla y León, un patrimonio histórico-artístico riquísimo, muy rico. Quizá lo más conocido como conjunto es el románico palentino, el conjunto del románico palentino, que tiene como centro, y luego lo comentaré, Aguilar de Campoo, que va a ser junto con la capital el otro núcleo que voy a destacar, por una serie de razones que son puramente de tiempo. Eso no significa que no exista otros núcleos con un cierto dinamismo cultural, como Fromita, Paredes de Nava, Saldaña, Herrera de Pisuerga, Cervera de Pisuerga, Carrión de los Condes, etcétera, etcétera. Pero me van ustedes a permitir que no hable de ellas, porque no hay tiempo. Me voy a limitar un poco a hablar de estos dos núcleos como ejemplo de lo que puede ser dos núcleos, dos municipios que en arte diríamos centros culturales o centros artísticos, que generan, por lo tanto, una producción importante. Bueno, comencemos con la ciudad de Palencia. La ciudad de Palencia, frente a otras ciudades castellanas,
de tamaño medio pequeño, como Segovia o Ávila, es que son ciudades que me encantan, aparentemente no presenta un patrimonio especialmente destacable en su casco histórico. Uno no llega y no se encuentra con un acueducto, uno llega y no se encuentra pues con unas murallas, porque todo nos lo cargamos. Y digo, nos lo cargamos los propios palentinos en el finales del siglo XIX y principios del XX. Porque la ciudad tuvo sus murallas, la ciudad tuvo sus puertas, la ciudad tuvo su caserío medieval, y todo ha desaparecido en muy pocos años. La revolución burguesa se llevó de plano todo un capital que, sin embargo, dejó otro, porque hoy la ciudad ofrece una imagen precisamente de esa burguesía ejemplar, de esa burguesía decimonónica, que se refleja también en la película Calle Mayor de Bardem, tan claramente. En ese conjunto arquitectónico decimonónico, fundamentalmente en el casco urbano, destacan, junto a ese conjunto de lo que luego hablaremos, que es lo que podríamos llamar como el patrimonio difuso, existen una serie de elementos más antiguos del pasado, fundamentalmente iglesias o conventos, como están ahí señalados en azul, lo que son los BIC, los bienes de interés cultural, la catedral, algo que ningún palentino deja de llevarles a ver a los visitantes, pero poco más, y algunas iglesias, como la Virgen de la Calle, por ejemplo, San Miguel, otra de las más antiguas, etcétera. Todos están en el cogollito, este cogollito, vamos a ver si soy capaz de llevar este cogollito, que es el casco histórico, toda esta zona de aquí, todo está aquí, porque es la ciudad histórica. Junto a esos edificios fundamentalmente religiosos quedan algunos también civiles, por ejemplo, como la Casa Junco o Palacio de Resaguado Pardo, hoy en manos de la Universidad de Valladolid, sede de las actividades culturales. O, por ejemplo, el Canal de Castilla o Puentecillas, etcétera. Pero la gente no ve esos elementos como patrimonio. Lo que sigue asociando como patrimonio es el patrimonio religioso, curiosamente. Y luego he colocado, insisto que he sido sistemática, he colocado en recuadros en blanco y rodeados en rojo algunos elementos que no son BIC, pero que para mí habría que plantearse. Por ejemplo, que el Cristo del Otero, y estamos en el año que estamos, celebrando el 50 aniversario de la muerte del escultor Vittorio Macho, no lo sea, pues bueno, pues yo creo que es cuando es un signo de identidad de la ciudad y que tiene un valor tan importante como la propia catedral, pues yo creo que ahí está claro. Y hay una escultura urbana de una cierta calidad que la gente olvida, por ejemplo, la escultura de Ponce de León, de Pablo Serrano, por ejemplo, y que es que ningún palentino sabe quién es el autor. Prácticamente ningún palentino sabe quién es el autor. O a veces vamos a ampliar el concepto de patrimonio. La propia universidad está situada en un elemento patrimonial que es una antigua fábrica de yute, la yutera, que tenemos que considerarla como patrimonio. ¿Y por qué no? ¿Por qué no vamos a plantearnos el tema del Estadio de la Balastera? Hoy las grandes catedrales son los estadios de fútbol, y en ese caso una obra de Pachimangado que tiene una gran calidad. Bueno, esto es simplemente un ejemplo de cómo a veces los bienes declarados y los no declarados no coinciden, pero vemos como tampoco coinciden en la simbología que tiene el imaginario que tienen los habitantes. En lo que se refiere a los equipamientos culturales, esta ciudad, por lo tanto, con un patrimonio muy disperso, muy diverso, de que dispone la ciudad, museos, salas para actividades teatrales, cine, música, estos son esencialmente de propiedad y gestión institucional, son institucionales de la Diputación, del Ayuntamiento, de la Iglesia Católica, de la Universidad de Valladolid, de la Junta de Castilla y León. Hay alguna excepción de la que luego hablaremos, como en el caso del cine, por ejemplo, o de la música y el teatro. Vamos a ver. Por ejemplo, en el caso de los museos y salas de exposiciones,
se ve ahí los puntitos que también se concentran fundamentalmente en la zona histórica, en la zona histórica, en el casco histórico, son pues el Museo Arqueológico, la Fundación Díaz Caneja, el Museo Diocesano, el Museo de la Catedral, el Museo Jerónimo Rayo es particular, aunque está en el Instituto Jorge Manrique, el Museo del Agua del Ayuntamiento, el Centro de Interpretación Vittorio Macho, el único que queda ahí en el norte de la ciudad, con ese número 7 y arriba aislado, la Sala de la Diputación Provincial, las salas de la Casa Junco, que tiene unas salas de exposiciones que veremos luego, la sala de la Biblioteca Pública, una sala muy pequeñita, y la sala de la antigua cárcel, o Le Crac. Hay, por lo tanto, museos y salas de exposiciones, a ver las hayla, como dirían por ahí, pero todas presentan, no todas, pero una gran parte presentan bastantes deficiencias. Bastantes deficiencias. Yo ya voy adelantando algunas de las cosas. Respecto a otros equipamientos culturales, ahí aparecen también recogidos, se ve cómo se concentran fundamentalmente también en la zona centro de la ciudad, algunos un poco en la zona de expansión, pero hay dos, está el teatro principal de propiedad municipal, el cine Ortega es de privado, los cines Avenida igual, luego está el salón de actos de la antigua cárcel, el salón de actos de Diputación, la Díaz Caneja, la sala el salón de actos de la Casa Junco, el de Caja España, el de Caja Burgos, y luego hay también dos salas que quiero destacar de tipo privada, una sala que es la sala Encuarte, dedicada fundamentalmente al teatro, y un bar que yo creo que es el que hace la programación musical más activa en la ciudad. Es un bar donde prácticamente todos los fines de semana hay conciertos y donde justamente va la gente más joven. Bueno, esta es una imagen de uno de los programas que tiene, hablando de programas culturales, la programación de Diputación, por ejemplo, a mí me parece especialmente valiosa en el ámbito de la música. Esto es uno de los actividades que más público llaman, que son las tardes de solidaridad, que juega con la palabra sol porque se hace en verano, y que se trae música un poco de todo tipo. Ahí yo creo que se recoge perfectamente, que aparece, hay desde jazz hasta música clásica, un poco, siempre hay un punto que es el punto de la calidad, que es una de las cosas de agradecer en esta ciudad. Esa es una de las actividades, yo diría, estrellas, junto con las exposiciones que se hacen en las salas de la Diputación, las salas culturales. El Ayuntamiento tiene varias, como hemos visto antes, varias instalaciones. Uno de ellos es el teatro principal, un teatro magnífico, un teatro decimonónico, claramente. Se construye en el 19, aunque se reforma en el principios del 20, y tiene como problema que tiene un aforo muy pequeño, pero que sin embargo mantiene todo su sabor como teatro de provincias, el teatro clásico. Ahí es donde la programación de teatro, digamos que se hace anualmente, es donde se suele desarrollar. Y luego está también el Centro Cultural de Crac o Antigua Cárcel, de la que hablaremos en varios momentos, porque ha dado lugar a un cierto debate y yo creo que importante. Ese es el hall, y me parece importante decir que muchas de las exposiciones se hacen en el hall, porque no hay otro espacio. Bueno, hay una salita que no sé si cabría la anchura de esta mesa, más o menos, poco más o menos. Entonces, cuando hablo de limitaciones de las salas de exposiciones, quiero decir esto. Bueno, también la universidad dispone como digo, tiene la suerte de disponer cedida de la casa Junco, un palacio barroco muy interesante, con toda la planta baja habilitada para sala de exposiciones, en la que hace 2 años, ya no sé si son 2 años o 3, yo comisarié esa exposición
que es Lo cotidiano en el arte contemporáneo, con unos fondos de, como pueden ustedes ver, de arte contemporáneo que van desde Chirino, Marina Núñez, Águeda de la Pisa, este año que se le ha dado el premio Castilla y León de las Artes. Bueno, había piezas desde Miró, por ejemplo, a todas las que les he citado anteriormente. Se han hecho, por lo tanto, exposiciones muy interesantes. Bueno, esto forma parte de los fondos que tiene la universidad en una fundación que está aquí en Valladolid y que, curiosamente, poca gente conoce, la Fundación Jiménez Arellano Alonso, que no solamente tiene arte africano, que es lo que se pone en Valladolid, sino que tiene unos fondos de arte contemporáneo magníficos que están guardados. Bueno, se han hecho, digamos que hay un cierto debate sobre qué hacer, pero el tema es que la universidad ha ido haciendo exposiciones. Bueno, y ahí está Mercedes, que se ha ido haciendo exposiciones de diferente tipo, de producción propia, otras veces a petición del público, etcétera, etcétera. Bueno, esto sería un poco, estoy haciendo una mera descripción de lo que hacen los actores institucionales, ¿no? Tienen las instalaciones y qué actividades tienen los actores institucionales a los que habría que citar, que habría que sumar en este caso el Museo Arqueológico, que también, además de la exposición permanente, tiene una sala de exposiciones temporales que luego voy a citar, la Fundación Díaz Caneja, lógicamente también, o el Colegio de Arquitectos de Palencia. Hay luego otros actores no institucionales que se añaden en la oferta institucional cultural de la ciudad, como es, por ejemplo, el Cineclub Calle Mayor, un cineclub que tiene 40 años de historia y que, digamos, ha mantenido vivo el amor por el cine en la ciudad cuando éste vivía a las horas más bajas, que además ha ejercido, por lo tanto, un papel didáctico muy importante, y que, junto con la Universidad Popular, generó ya hace 25 años la Muestra Internacional de Cine de Palencia. Este año la muestra, que como digo es iniciativa de esas dos entidades, el Cineclub y de la Universidad Popular, ha movido a 10.000 personas este año. Para Palencia eso es muchísimo, claro. Luego hay también otras iniciativas privadas muy importantes, como por ejemplo lo que les estaba anteriormente, el Bar Universo Sonoro, que es esa fachada que tienen ahí, que incluso por la misma fachada se marca como un elemento diferenciador. Hace un año y pico o dos, una cosa así, se pintó esa fachada por parte de un muralista, que es Diego Nestar, y yo creo que y lo que hace es señalar un poco el elemento diferenciador, ¿no? O la sala Incoarte, donde hay, digamos, teatro alternativo, el teatro que no entra dentro de la red tradicionalmente. Están también, otras actividades, voy a decirlas desordenadamente, de música, por ejemplo, como el Festival Palencia Sonora, las jornadas de poesía Ciudad de Palencia, que se han venido celebrando anualmente y que durante muchos años coordinó Julián Alonso, quien siento que no está aquí, Marcelino García Velasco, entre el 99 y el 2012. Luego, en lo que se refiere a las artes visuales, tristemente tenemos que mirar hacia el pasado. Hubo una experiencia, no sé por qué, todo en Palencia, todas las experiencias duran 3 años. Debe ser el número mágico, o no sé, o maldito, ya no lo sé. El espacio de arte Rinocero. Un espacio cogestionado por gente de la cultura, colectivamente, un grupo de gente vinculada a la cultura que trabajaba mucho sin cobrar nada, evidentemente, con ese voluntarismo que estamos diciendo, pero que a la vez era libre para hacer lo que quería. Un ejemplo de lo que llamaríamos democracia cultural. Duró entre el año 2001 y el 2004 y logró dinamizar la ciudad con una oferta expositiva que no existía, una oferta abierta y novedosa. Pues, por ejemplo, ayer expusieron Rufo Criado, Marina Núñez, Narciso Maisterra, Victoria Quilander, Vesna Bolanca, Miguel Macho, etcétera, etcétera. Gente de innegable interés.
Es verdad que, por lo tanto, que la presencia de individuos con capacidad creadora, con capacidad dinamizadora, creadores en sí mismos, son también un elemento fundamental en las ciudades. Y a veces nos olvidamos. Recurrimos a ellos solo cuando queremos montar una exposición, pero ellos mismos son un elemento, son gestores culturales o pueden serlo, ¿no? Quiero recordar aquí, no sé si está por aquí, a Javier Ayarza, un artista para mí de innegable interés, o, ahí sí que, José Luis Viñas, que no solamente han expuesto su obra, sino que han trabajado con colectivos concretos para movilizar a la sociedad. A mí esto me parece muy importante. Por ejemplo, en este caso de la obra de José Luis, pues es un proyecto que se titulaba Cementerios Urbanos Gotas de Ámbar y estaba realizado en colaboración con la Asociación de la Memoria Histórica de Palencia en los muros de lo que fue la antigua cárcel. Entonces, si hacer cultura significa movilizar críticamente, yo creo que tenemos que contar con ellos en ese sentido. Bueno, desde el punto de vista del asociacionismo cultural, en los últimos años, y vinculado a esto, hay que decir que cabe mencionar la creación de ADECAC, una asociación que ha desaparecido porque ya no tiene sentido, pero tengo que citarla por lo que luego se verá. La Asamblea en Defensa del Espacio Cultural en la antigua cárcel. Una plataforma cívico-cultural que buscaba no solamente que se abriera la cárcel que estuvo después de ser rehabilitada mucho tiempo cerrada, sino que lo que se buscaba y que lo que se pretendía era también ser una plataforma de reflexión sobre lo que debía ser la cultura en la ciudad. En definitiva, lo que queremos hacer aquí. Y en la que participamos muchos con toda la buena voluntad. Lo voy a citar porque aunque la cárcel se ha abierto y no con el sentido que se quería, sí voy a citar un documento que se produjo y que es fundamental para entender lo que aquí vamos a decir. También en el año 2014 se creó la Asociación de Amigas de la Fundación Caneja, que lo que pretende claramente es profundizar en la democratización de la cultura en la ciudad. Es decir, hacer una difusión de la cultura, de una mejor cultura. No sé si me explico. De una cultura de más calidad. No puedo por menos, dado mi orientación en los estudios de género, que citar también asociaciones como, por ejemplo, la Plataforma por los Derechos de las Mujeres, que anualmente realiza 1 o 2 actividades culturales, jornadas, charlas, conciertos, exposiciones, etcétera, siempre con un punto reivindicativo, pero fundamentalmente con la intención de hacer cultura en torno a ese eje que es las mujeres. Hasta aquí la mera enumeración de elementos, actividades, actores. Pido perdón de entrada porque conscientemente me he saltado a muchos porque solo he destacado algunos elementos. Lo cierto es que, a mi entender, detrás de este panorama se esconden debilidades y fortalezas, como hemos dicho. Y estoy hablando solo de la ciudad, luego hablaré de la provincia. Debilidades. La primera es la cultura, la identidad. Lo hablaba la Comer, la identidad del palentino, la palentina, está hecha, desde el punto de vista cultural, está hecha de un sistema de contradicciones. La ciudadanía tiene un cierto sentido de inferioridad respecto a otras provincias y a otras ciudades, sobre todo a otras ciudades. Incluso la ciudadanía los ciudadanos y ciudadanas de Palencia capital respecto a la provincia, porque no tienen el patrimonio que tiene la provincia, porque sienten que la gente pasa de largo para ver lo otro. No tienen el palentino y dice, ¿yo qué te voy a enseñar? Pues no sé, pues te llevo a tomar un vino por la calle Mayor, a ver la catedral y ya está. Hay esa especie de sentido de inferioridad. Y no se dan cuenta que hay un elemento caracterizador que lo están viviendo tan en el día a día que no lo ven, que es lo que hemos definido como el patrimonio difuso. La propia calle Mayor
el centro urbano en general, a pesar de la terrible intervención que se ha producido con el desarrollismo desde los años 80 para acá, tiene un potencial enorme, pues como el ejemplo de una ciudad que precisamente porque no le atacó demasiado el desarrollo en los años 60, todavía mantuvo, llegó a esa época en que al menos se conservaban las fachadas. Al menos, ya estoy diciendo algo. Es verdad que ese patrimonio difuso ha quedado hoy casi como un escenario de cartón piedra, donde lo que domina es la falsedad. Hay detrás de las fachadas hay edificios modernos solo. Pero, bueno, a mucha gente no le importa un poco. Yo voy a contar aquí un caso porque no me resisto a ello. Este fue el último ejemplo de una arquitectura que quedaba integral, una arquitectura del siglo XIX, y pongo los planos del primer proyecto, el de arriba, del año 1863. El segundo, una reforma que hace Jerónimo Arroyo, uno de los grandes arquitectos de Castilla y León, a principios del siglo XX, y de tal como ha quedado ahora. Pero lo que pasa es que entre la primera y la segunda reforma quedó el interior absolutamente intocado. Yo entré unos días antes de que entrara la pala excavadora y allí quedaba la estructura, la decoración, absolutamente todo lo que era la arquitectura del siglo, un ejemplo de arquitectura doméstica del siglo XIX, que podía haber sido, y así se propuso a las asistencias públicas, que lo salvaran para convertirlo en un centro de estudios de la ciudad. En un centro de estudios de la ciudad, que podía haber sido un pequeño museo, que podía haber sido algo que identificara, que de alguna manera promoviera y creara conciencia entre los palentinos y las palentinas de lo que era su patrimonio. El edificio se derribó, creo que en el 2000, no sé si el 2 o el 3, y se olvidó lo que dice Ariño, el patrimonio cultural constituye un salvavidas frente al peligro del naufragio y de la amnesia histórica. Esto es y lo que voy a contar es una contradicción profunda. Sin embargo, unos años más tarde, en el año 2012, todavía cuando se hace el plan estratégico de Palencia, la ciudad dice que tiene dificultad para encontrar elementos diferenciadores. Pero ¿cómo no los van a tener si se los ha cargado todos? Los responsables de conservar esos elementos, que eran los agentes políticos y económicos, han actuado agresivamente contra su patrimonio, y ahora nos toca llorar. Bueno, es una contradicción que creo que la ciudadanía vive en esa especie de esquizofrenia. La segunda contradicción es que tanto en lo que en la parte por lo que toca a las instituciones como el ciudadano o ciudadana, se asocia la identidad histórica con una especie de edad de oro medieval o renacentista. Como que fue en aquel momento, no en el siglo XIX, entonces es cuando fuimos lo que realmente fue nuestro momento. Y tenemos la enorme contradicción de que uno de los museos donde en la ciudad se guarda, se muestra o se debería demostrar lo mejor de ese patrimonio, está permanentemente cerrado, que es el Museo Diocesano. Yo tengo que hablar con las monjitas cada vez que llevo a los chicos y a las chicas de clase, porque a la 1:15 se van a comer. El visitante no ve el museo, y ahí hay piezas como las que ustedes ven. Entonces, como digo, un sistema de contradicciones. Por otra parte, y esto me parece importante, o sea, el patrimonio tiene unos problemas y genera unos problemas de identidad importantes. Por otra parte, hay un gran desconocimiento sobre la creación visual contemporánea. Podríamos decir lo mismo de la musical, podríamos decir menos de la literaria, pero de la creación visual contemporánea, mi tema, el que más cerca tengo, es este. Y si realmente, como decía Gabriel Ceraya, la cultura o la poesía es un arma cargada de futuro, podríamos decir la cultura es un arma cargada de futuro para los palentinos y palentinas. No solo está cargada de pasado, solo está cargada de pasado. Y no hay una educación estética en el arte del presente. Incluso se han consolidado proyectos que ayudan a lo que yo he llamado la deseducación artística,
como el evento anual superapoyado llamado Expoaire, que para mí es deseducación artística. No es raro que falten espacios de programación donde pueda mostrarse una creación plástica y visual contemporánea de calidad, porque muchas de las salas de exposiciones tienen verdaderos problemas. Nosotros en la Casa Junco, hasta que hemos conseguido tener un sistema de exposición apropiada, nos ha costado muchísimo. No hay peanas, no hay vitrinas, no hay. Si uno quiere llevar, pues se encuentra con esos problemas. Entonces tienes que pedírselos a Diputación, si las tienes, y no sé qué, si no sé cuántas. Las salas en muchas ocasiones no son tales salas, como es en el caso del Lecrac, no son salas, es un hall. ¿Cómo se iluminan unas piezas en un hall? No puede ser. Por otra parte, esto se refleja en la insatisfacción de una minoría de la población respecto al modelo cultural de la ciudad. Y en este punto voy a apoyarme en un texto publicado en el 2015 por un conjunto de personas que formaban parte de ADECAC y que es una publicación dirigida por el profesor Enrique Delgado de la Universidad de Valladolid, titulado Diagnóstico Cultural de la Ciudad de Palencia. Una primera aproximación. La intención, lo dice claramente el título, es hacer un diagnóstico cultural. Y se basaba en un cuestionario con 3 preguntas, muy sencillo, eran unas preguntas abiertas, que se pasó a una población diversa, de diversas edades. Se seleccionó mayores de 15 años, de diversas edades, de diverso género, residentes en diferentes distritos de la ciudad, esto era importante, y con diferente situación socioprofesional y cultural. La pregunta en la que me voy a centrar es la primera. Las otras 2, quedan para el futuro. La pregunta primera era, porque nos puede servir para hacer la radiografía. En tu opinión, ¿cuáles son los rasgos y los actores que definen la actividad cultural en la ciudad de Palencia? La respuesta era la siguiente, siguiendo los grupos de edad. Los más jóvenes decían, y ahora voy a empezar a citar literalmente lo que dice el texto. Los más jóvenes decían que era hasta los 30 años, que es una cultura puramente institucional, muy enfocada a los niños y niñas y a las personas mayores, quedando descubierto el grupo de gente joven. El grupo de 30 a 40 años consideraban que había escasez de actividades culturales que valgan la pena y que puedan considerarse como auténtica cultura, y que está constituida a base de eventos culturales repetitivos. Ese mismo grupo de edad coincidía con el grupo de edad anterior, con los más jóvenes, en el hecho de que las actividades se ocupan más del ocio y el entretenimiento o la terapia ocupacional de las personas que de la tercera edad y de la infancia, que en proponer otras formas de cultura más innovadoras. No es que el ocio está mal, pero como dice Porto, el ocio en sí mismo no es suficiente. Tiene que, como dice Carvajal, el ocio válido es aquel que proporciona la creatividad cultural, participación activa de la población en la resolución de problemas, etcétera, etcétera. Si seguimos adelante, el grupo de 41 a 55 años habla de conformismo, de estancamiento, de actividad cultural escasa, de falta de apoyo a los artistas jóvenes, etcétera, etcétera. Los mayores, a partir de 56 años, seguían diciendo que la actividad cultural de Palencia es escasa, pobre y está mal planificada. Otra insistencia de todos los grupos ERCA es que la oferta cultural está muy institucionalizada, pero que eso coincide con una ciudadanía, es decir, poco exigente y poco participativa. Y es que a veces construimos sobre lo que tenemos, o hacemos con lo que ofrecemos una ciudadanía de un tipo. Se insistía también en el hecho de que no hay equipamientos culturales apropiados para el siglo XXI, etcétera, etcétera. En síntesis, ahora ya no voy a citar más el diagnóstico, porque es muy rico. Si alguno lo quiere, está publicado por la Tello de Meneses, se puede consultar, ¿no? Cuando una parte de la sociedad, aunque sea minoritaria, se ve a sí misma de un modo tan poco autocomplaciente, ha de haber algo o mucho de realidad.
Por lo menos una parte de eso es cierto. Y lo que es cierto es que si miramos un poco detenidamente la política cultural de Palencia, presenta importantes deficiencias, porque como dice Miller, la política cultural no es un inventario de acciones, tiene que tener un hilo conductor, una articulación, una sistematización y jerarquización racional y planificada. Tiene que tener un horizonte. Tenemos que saber dónde vamos, qué queremos hacer. Las actividades de la ciudad son la suma de las acciones de las diferentes instituciones, junto con otros actores. Pero es que tampoco, individualmente, las propias instituciones saben a dónde van en muchas ocasiones. Se actúa un poco por inercia, ¿no? No hay una estructura coherente, con metas claras y bien definidas, salvo excepciones, y las hay, ¿eh? Quizá todavía estamos un poco en lo que Ezequiel Anderegg, en el año 83, cuando esto empezaba a desaparecer, se decía, se hacen cosas y no siempre se sabe para qué se hacen. En otras palabras, existen actividades culturales, pero se carece de una política cultural. Bueno, a ello, y siento, no quiero parecer negativo, se une lo que yo he llamado la falta de aspiraciones, sobre todo en las instituciones palentinas. Bueno, parece que para Palencia no hay que demandar tanto como para otras ciudades más grandes, como Valladolid, que bueno. Y eso ha hecho que o León, eso ha hecho que en muchas ocasiones no solamente no se planteen hacer proyectos innovadores, ni siquiera, yo he insistido muchas veces, pero ¿por qué no recurrís al ejemplo de las buenas prácticas? Existen buenas prácticas, seguir los modelos de buenas prácticas existentes, solamente empezar por ahí, pues todavía falta eso. Y se ha dado, y hay ejemplos en ciudades de tamaño parecido y características socioculturales parecidas. Podríamos decir muchas más cosas, me las voy a saltar, pero yo concluiría en que todo este panorama negativo diciendo que en Palencia no se reconoce el valor transformador de la cultura, porque de otro modo, como dice Pose, el autor de la definición de cultura, tendría un reflejo en la asignación de los recursos económicos, en las infraestructuras, en la búsqueda de los mejores profesionales y en la conservación del patrimonio. Y yo no veo nada de eso. No hay un reflejo. No hay ni siquiera un intento. Bueno, esto no quiere decir que no haya fortalezas, que también las hay, evidentemente. Las hay. Y yo que soy una pesimista, pero relativa, creo que se pueden arreglar. Si no, no estaría aquí las cosas. Bueno, primero tiene una ubicación espacial estratégica. Palencia es un lugar de paso, siempre ha sido un lugar de paso, y para todo, y siempre para eso es muy bueno, porque pasa la cultura. Siempre que se sepa convertir ese elemento en un elemento positivo, que sepa encontrar su elemento diferenciador, sus elementos diferenciadores, que sepa hacerlo y que apueste por hacerlo. Es verdad que la cercanía de Valladolid tiene una dificultad, que es que parece que se hacen actividades repetidas, pero siempre de inferior categoría. Cuando se hace la muestra de ciudad de Palencia parece que es un espejo, inferior, ¿no?, de la Seminci de Valladolid. Sin embargo, bueno, tiene su sentido. Es una ciudad con un interesante y variado patrimonio arquitectónico y artístico en general, que no está puesto en valor. Yo llevo toda la vida intentándolo, pero no está puesto en valor. Es una ciudad que tiene una cantidad de museos pequeños, muy diversos, que si entraran todos en red y se trabajara bien con ellos, precisamente ese potencial de que son muy capturables, de que son muy visitables, de que podría ser una fuerza, pero no está potenciado. Hay también, por ejemplo, otros elementos, y es, por ejemplo, no he citado el tema de la labor editorial. Hay una labor editorial muy importante, incluso luego citaré también unas librerías, ¿no? Hay editoriales privadas como la editorial Cálamo o Región Editorial que apuestan por tratar sobre temas de Palencia, que han puesto el tema sobre la mesa. U otras que están haciendo
están trabajando por el tema literario, como la editorial Menos Cuarto, por ejemplo, y que es una editorial palentina también. En esta labor editorial no hay que olvidar instituciones como la institución Tellotelles de Meneses o la propia Diputación Palentina, que ha hecho desde hace muchos años, décadas, una enorme labor en ese sentido editorial. Y también librerías que llevan, que acercan a la cultura al público. Ahí quiero destacar, aunque hay alguna otra, la librería del Burgo, que es una librería de referencia cultural en Castilla y León, que ha trabajado no solamente por el tema de lo que es la literatura, sino que ha hecho pequeñas exposiciones en un tiempo en la llamada Pared Azul, etcétera, etcétera. Es decir, hay un potencial, hay una riqueza. Hay una escultura singular, lo he dicho al principio. Y estamos este año en el 50 aniversario de la muerte de Vittorio Macho. Bueno, yo lo que pido es, por ejemplo, que no estoy en contra de estos grandes eventos. Lo que estoy en contra es de que pasen y ya está. Hágase una política en que quede algo estructural para la ciudad. Invertamos en algo, trabajemos en algo, en proyectos. Yo ahora no voy a decir ninguno, ¿no? Pero aprovechemos el evento para hacer algo con un sentido estructural y no puntual. Aprovechemos también el hecho de que es una de las ciudades con más espacios verdes en su interior para vincular naturaleza y cultura. ¿Por qué no? Si aquí se ha hablado de espacios de lanar, etcétera, etcétera. ¿Por qué no? Y luego también es cierto que existe una inquietud cultural y por lo tanto un potencial en parte de la población, que hay individuos con capacidad movilizadora y cuyas propuestas deberían enriquecer el territorio y la población en la que se ubican. Bueno, lo único que se debería de pedir a las instituciones y a los responsables, a los que están a la cabeza de las mismas, es que se tomen en serio la cultura, que escuchen y que pongan en manos de personas con capacidad de gestión la cultura del siglo XXI. Esa sería la propuesta que yo hago. Respecto a la provincia, voy a ir más deprisa por en la provincia de Palencia, bueno, vamos a ver, tendría que hablar el doble de lo que he hablado de la ciudad, pero es imposible, evidentemente. Yo he hecho aquí un pequeño esquema sobre el territorio de la provincia en el que se ve pues cómo ese círculo en la parte de arriba, que recoge toda la zona de lo que es la zona del románico valentino, está en torno a Aguilar de Campo. Yo voy a centrarme un poquito en ese núcleo, aunque evidentemente hay otros, y voy a citar así de pasada, con infraestructuras, con instalaciones, con elementos muy interesantes, que también están algunos de ellos recogidos. Son una selección en esos otros círculos, ¿no? Como la Villa Romana de la Olmeda, las iglesias de Carrión de los Condes, San Martín de Fromista, todas ellas ligadas en esos dos casos al románico, o lo que se podría llamar la ruta del Renacimiento, que es la que va entre Becerril y Cisneros, ¿no? Bueno, si me voy a centrar en la zona norte, en torno a Aguilar de Campo, es que este núcleo, con poco más de 7.000 habitantes, genera proporcionalmente más actividad que la propia ciudad, que la propia capital. ¿Cuál es la razón? Fundamentalmente la existencia de la fundación, se ha citado aquí, Santa María de Aguilar de Campo. Una fundación creada en el año 94, que se ha fusionado con la Fundación Patrimonio Histórico de Castilla y León en el año 2014, y cuyo objetivo es una fundación sin ánimo de lucro, pero su objetivo es generar desarrollo en los territorios a partir del patrimonio cultural, natural y social. Y eso lo consigue perfectamente. No hay día que no haya noticias sobre la actividad de la fundación, bien sean lanzaderas de empleo, bien sean jornadas, bien sean exposiciones. Tiene el centro expositivo ROM, el centro de estudios del románico, está generando productos como la enciclopedia del románico, etcétera, etcétera. Vinculadas o como consecuencia de ese elemento motor se han generado también otros movimientos. La Asociación País Románico, que estuvo en el programa Líder Plus, que unía a 11 municipios palentinos y 5 cántabros, y que unía a unos 20.000 habitantes.
Eso generó recuperación de patrimonio y reactivación económica, etcétera, etcétera. Yo creo que eso es un magnífico ejemplo. Ahora mismo se está desarrollando un proyecto, de hecho todavía está en la fase de candidatura, que es el llamado Geoparque de las Loras, la zona de las Loras, que ha sido aprobado por la UNESCO, se ha presentado y ha sido aprobado por la UNESCO, que es una iniciativa privada a la que se van sumando grupos de acción local, universidades, por ejemplo la Universidad de Valladolid, y por lo tanto que está en proceso de creación. Yo creo que es un magnífico ejemplo de cómo cuando el motor se pone a andar la cosa funciona, ¿no? Bueno, en la provincia, está la fundación, dos imágenes del monasterio y del centro expositivo ROM. En la provincia, evidentemente, hay también unas instalaciones museísticas magníficas. Yo creo que el ejemplo que no podemos eludir es la Vía Romana de la Alameda, porque, bueno, ahora ha salido como uno de los ejemplos de mejores instalaciones en el National Geographic, y realmente es un ejemplo magnífico porque la provincia de Palencia, la Diputación, tiene que estar orgullosa, ¿no? Es una instalación situada en un pequeñito pueblo que es Pedrosa de la Vega, pero que bueno, todo el mundo sitúa en Saldaña, porque está allí al ladito de Saldaña. Hay también museos locales que recogen el rico patrimonio artístico de la provincia, como el Museo de Santa Eulalia de Paredes de Nava, el Museo de Santa María de Becerril, o ahora el centro, el aula astronómica de San Pedro Cultural de Becerril, que se dedica a la astronomía. Se ha recuperado una antigua iglesia, pero con otro objetivo que no es el de hacer de contenedor artístico. Sí. Bueno, voy solamente a cerrar con 3 ejemplos de lo que podríamos denominar democracia cultural, que a mí me parecen, 4, pero rápido les digo. 4 que están ahí numerados por orden cronológico. 1, la fábrica son, por lo tanto, experiencias llevadas en lo que yo he llamado proyectos y exploraciones y experimentos en el territorio. Una es la fábrica de Abarca, que fue un proyecto empresarial, Abarca de Campos. El otro es el Cucu Project de Aguilar de Campo. El tercero, la Cabras hecha al monte, lo he situado en Monzón, aunque podría estar en otro lugar. Y la última, la Universidad Rural de Cerrato en Tabanera. La fábrica de Abarca es un proyecto que duró entre el 94 y el 2002, que por razones económicas no sobrevivió, pero que tenía como característica el hecho precisamente de que se instalaban, todos ellos tienen como características que piensan en el lugar donde se instalan. No es indiferente, al contrario, el lugar, el territorio, el paisaje y el paisanaje. Creo que esto es importante. Aquí, por ejemplo, importaba más el paisaje, y lo que hacía era jugar con el tema de la dársena del canal, de esa pequeña dársena, y el agua que entraba, que comunicaba el interior y el exterior, y que hacía que las exposiciones tuvieran ahí un sentido diferente, ¿no? Ese hecho, y cómo conjugaba también 2 cosas, que era lo histórico, el patrimonio industrial. Se mantenía toda la maquinaria antigua de la vieja fábrica de harinas, junto con exposiciones como esa de Juan Carlos Meana, que fue solo uno de los que expusieron. Entre otros estuvo Marina Núñez, por ejemplo, por citar un nombre de una palentina, Francisco Pino, por ejemplo, Leopoldo Ferrol y Agustina Otera, Sanz Panlea, etcétera, etcétera. Llegó a tener cerca de 10.000 visitantes anuales, cosa inusitada en un recóndito lugar como era la Abarca de Campos. Y recibió un premio en el año 96 de Europa Nostra. Pues de todo eso no ha quedado nada. La fábrica que sigue en pie, eso sí. Bueno, en el año 2015 ha desaparecido, también estoy hablando de pasado todo el tiempo, pero porque duró 3 años igual, el Cucu Project de Aguilar de Campo. Déjenme solamente leerles por qué Cucu Project. Es un proyecto de una artista alemana, y su compañero, que es la inspiradora fundamental de esta idea.
una artista que para mí es estupenda y que decía así: el nombre de Cuckoo es una mezcla de dos palabras en alemán, ella es alemana, Kunst, arte, y Kultur, cultura. También es el nombre de un pájaro que cuando canta anuncia la primavera. Con este proyecto la palabra adquiere una nueva connotación, la de dar nueva vida a un espacio y a lo colectivo. Ellos se declaraban claramente como un proyecto de cultura comunitaria y en el trocito, les voy a leer un trocito solamente que decía: hemos visto cine, hemos hecho lecturas, presentación de libros, conversado y discutido. Hemos puesto sobre la mesa la cultura que la gente quería tener y no tenía. Hemos ejercido una soberanía cultural sin condiciones, sin prejuicios, sin concesiones. Y como ella dice, eso se paga, ¿no? Es un proceso claramente de democracia cultural hecha desde abajo, lo que nos falta en la ciudad, por ejemplo. Algo de esto se intenta también en La Cabra se echa al monte, una iniciativa que en el año 2013 cuaja en Monzón de Campos en una gran exposición, unas jornadas culturales que llenan el pueblo de obras de artistas contemporáneos. Aquí se ha citado a Rufo Criado, que por ejemplo pinta una instalación, creo que era de agua o algo así. Antonio de la Rosa, le he puesto porque es un palentino, o ahí al fondo, abajo, se ve una obra de Marina Núñez. Bueno, creo que fueron cerca de 30 artistas los que participaron llenaron la ciudad, el pueblo de obras contemporáneas, a la vez que se hacía debate sobre lo que era cultura. Se hablaba también de educación y cultura, se hablaba de cultura popular, se hablaba de cultura contemporánea, porque lo contemporáneo no está de espaldas a la tradición y a lo rural, ¿no? Hay una de las cosas que caracterizan a la Cabra, porque si ustedes entran en el Facebook de la Cabra verán que lo que hay es mucho patrimonio histórico-artístico, no parece un proyecto cultural contemporáneo, porque la idea es que no hay una separación, no hay una línea de ruptura entre la historia del pasado y el presente, que es un todo. Nosotros no somos sin nuestra cultura, sin nuestro pasado, que como decía Stravinsky, lo más vanguardista tiene que mirar también al pasado. No puede olvidar la existencia de un pasado, ¿no? Bueno, y voy a acabar con la última experiencia de que estamos hablando de democracia cultural, que es la Universidad Rural Paulo Freire de Tabanera de Cerrato, que ahí tienen ustedes una imagen que anunciaba una exposición un día, en que participaban varios artistas, y se ve, pues es llevar el arte a lo rural, que está en lo rural, tanto en el caso de Andrea Milde, de la creadora del Cuckoos Project, como en este caso está vinculado a un personaje, a una figura que es los neorurales, los nuevos residentes en la tierra. Pensemos que los que vuelven, los que desean voluntariamente volver a la tierra, de sus antepasados o que han escogido. Entonces la idea, yo creo que esto es interesante. Estamos a veces preocupándonos de cómo fijar población, y la cultura es una forma de fijar población. Bueno, aquí hay el grupo El Naam, que son una parte de ese grupo, de ese proyecto de la Universidad Rural, porque algunos de los que llevan la universidad son miembros del grupo El Naam, hacen por lo tanto música, hacen artes plásticas, hacen cursos, jornadas, etcétera. Hace unos meses, en diciembre, creo que hicieron un curso en combinación con el MUSAC, concretamente. Bueno, voy a acabar porque tenía más textos, pero solo voy a acabar con unas palabras de Andrea Milde, que a mí me parece una magnífica artista y muy poética, que dice, y quiero decir que quisiera traspasar estas palabras a estas jornadas. Lo único que debiéramos desear es no habernos quedado quietos en el mismo lugar del que partimos. Y creo que podemos contestar con un sí rotundo. Ojalá pudiéramos decidir al final de estas jornadas: sí, lo conseguimos, sí, valió la pena. Nada más. ¿Alguna pregunta para María Teresa? Yo soy Marieta de Veruela y tengo una galería de arte privada
expuesto a la mayoría de los artistas de Valladolid, de Zamora, de la región, de España, y sin ninguna subvención y ninguna ayuda. Entonces considero que mi galería debería estar nombrada, aparte de que el año pasado la he inaugurado en la calle Mayor, dando una oferta cultural a todo el que viene de fuera a Palencia. He tenido este año una exposición de Miró, otra de Tamargo, actualmente está Joaquina Sánchez Dato. Ya que no me nombran, me nombro yo, para que se sepa que estoy ahí luchando con la cultura. Muy bien, Marieta. Y ya he dicho que, fijaos que me he quedado corta. No, era consciente de las ilusiones, porque, y vamos, era perfectamente consciente. Ha sido un poco, me ha quedado corto el tiempo. Pero nombras a Rinoceros, nombras un bar y no me nombras a mí, algo hay. No. Vamos a ver, que estoy haciendo un trabajo muy serio. Que sí, que no lo niego. Sí, bueno, yo soy Angelika Talarro y quería preguntarte, Teresa, porque no sé si no estaba muy atenta o has pasado muy deprisa por la Fundación Caneja. ¿Qué papel juega en el plano artístico de dinamización cultural de la ciudad? Si crees que es un recurso que está suficientemente aprovechado y potenciado, en fin, ¿cuál es tu opinión sobre esto? Pues creo que es uno de los recursos que están poco o casi nada potenciados. Se hace una programación, pero claro, es muy difícil hacer programación sin dinero. Entonces, bueno, hay una colaboración con la Universidad Popular, se proyecta, por ejemplo, ahora hay una proyección, hay un ciclo de películas en torno a artistas, pero a la gente le cuesta ir a la fundación. No sé por qué, pero yo creo que le cuesta. Y las obras de la colección permanente yo creo que son todavía menos conocidas que las de las exposiciones temporales. Sí, eso me refiero un poco, ¿no? Siendo Caneja una artista tan importante, creo que no es una seña de identidad de Valencia cuando podría serlo perfectamente. Sí, yo tampoco lo entiendo, pero creo que tiene que ver con lo que he comentado anteriormente, que hay una deseducación artística en Palencia. No solamente falta la educación artística, sino de tal manera que cuesta mucho. O sea, esto tendríamos que empezar la casa desde abajo, y la casa desde abajo es desde la educación primaria, porque digamos que las primeras vanguardias todavía no se entienden. ¿Alguna intervención más? Tate, vamos. Vale.